Más adelante en KTVB en español, si usted obtiene ayuda alimentaria, puede que un nuevo proyecto de ley cambie esto en los próximos meses. Y le tenemos los últimos detalles de un caso de inmigración de Twin Falls que se ha convertido en un tema controversial. Tenemos condiciones más agradables para empezar la semana, pero terminaremos la semana con temperaturas más cálidas. Les daré esos detalles en camino. Gracias por acompañarnos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español. Es un gusto saludarles. Soy Brenda Rodríguez y comenzamos con las noticias. El pasado 22 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó el gran y hermoso proyecto de ley propuesto y nombrado por el presidente Donald Trump. Esto puede afectar los programas de ayuda federales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP. Nuestra reportera Gabriela López habló con un banco de alimentos para entender cómo estos cambios pueden afectar a nuestra comunidad. Gabriela. Brenda, esta semana visité un banco de alimentos en Nampa, donde ya empieza a notarse una escasez de algunos productos esenciales como las proteínas. Hablé con una madre de familia que depende de estos recursos. Escuchemos. Hemos tenido meses que no hemos tenido carne o pollo, carne de res, lo que sea, no hemos tenido eso. Elia López dirige el Centro de Recursos de la Fundación Hispana. A pesar de las dificultades, sigue apoyando a quienes más lo necesitan, como Eva Rentería. Es una preocupación bastante fuerte y sonante el que ahorita se estén oyendo ese tipo de rumores. Eva es una madre de 3 hijos y el aumento de los precios en la comida la ha puesto en una situación difícil. Ya no se sabe si o compras un producto de limpieza, de higiene personal, o compras comida. Bancos de alimentos como este se han convertido en un recurso vital para familias como la de ella. Es que cuando no se tiene para ese jitomate, es como encontrarse en una pepita de oro. A Eva le gustaría que las personas que se encuentran en posiciones con poder simpatizaran con la gente de escasos recursos. Yo quisiera que por lo menos un día se pusieran en los zapatos de una persona de bajos recursos. En Idaho, más de 250,000 personas sufren de inseguridad alimentaria. Entre ellas, más de 75,000 son niños. Si estos cortos pasan, lo que puede pasar es gente que no hemos visto antes, les va a afectar más a ellos y ellos van a tener que empezar a venir aquí y van a necesitar los servicios y los recursos que tenemos aquí. Y aún con los obstáculos, el Centro de Recursos de la Fundación Hispana seguirá abierto para brindar su apoyo a la comunidad. Por ahora no se ha tomado una decisión final sobre este proyecto de ley, ya que la propuesta sigue en el Senado, donde enfrentará críticas por parte de ambos partidos, demócratas y republicanos. Hemos visto esto en diferentes partes de nuestra comunidad y afectándolos en estas partes, pero para la gente que quiere ayudar este tipo de iniciativa y procurar que nuestra comunidad esté a salvo con esta comida, ¿cómo pueden ayudar? Sí, claro, la fundación de hecho ya está empezando donaciones y desde hace tiempo, y si usted en Gaza quiere donar, pues puede visitar nuestro sitio web KTVB en español, donde vamos a tener un enlace para que esas personas puedan empezar a donar. Sí, bueno, gracias, Gabriela. Muchas gracias. Pasamos con una actualización de un caso de deportación que ha causado varias controversias. Se trata de un hombre de Twin Falls, quien ha sido removido de los Estados Unidos a pesar de las dudas sobre a qué país permanece legalmente. Vinod Shah es padre de 3 niños y residente de Twin Falls desde hace años. Shah ha sido deportado a Bután. Según su esposa Stephanie, dice que recibió una llamada desde India y el abogado de Shah confirmó que llegó a Bután el lunes, aunque ese país le revocó la ciudadanía hace décadas, en lo que grupos de derechos humanos denuncian como una limpieza étnica. Shah había vivido en Idaho durante 20 años tras llegar a los Estados Unidos como refugiado.
Su deportación se debe a una condena por agresión agravada del 2019. Esto le ha costado su residencia permanente a pesar de no haber cumplido tiempo en prisión, pero la familia está preocupada porque no tiene a dónde ir. Bután nunca ha aceptado refugiados de regreso, ni personas de regreso a su país, y todavía no lo hace. Han emitido documentos de viaje, pero simplemente los están moviendo, no los están aceptando realmente. Así que no pensé que sería un gran problema. No pensé que llegaríamos a esto. Y por el momento, su equipo legal está buscando formas de impugnar la deportación y limpiar su historial criminal. Su abogado argumenta que deportar a alguien a un país que no lo acepta viola la política de los Estados Unidos. Y la propuesta para remover al alcalde de Caldwell y a 4 miembros del Consejo Municipal se quedó solamente en el intento. El secretario del Condado de Cañón confirma que Jim Hollis, quien lideraba este proyecto, tenía hasta el día de ayer para entregar esas firmas requeridas para la petición, pero no lo hizo. Hollis habló con KTVB y cuando se le preguntó por qué no entregaron las firmas, él respondió que quería proteger a los que habían firmado esta petición. Durante la sesión, el Consejo Municipal abordó el tema al final de la reunión. El señor Hollis y su intento por destituir a estos hombres respetables que están aquí no vino con pruebas, ni siquiera entregó las firmas, lo cual es otro acto de cobardía. Creo que es importante pasar la página y empezar a enfocarnos en lo positivo. Hay muchas cosas que parecen estar dividiendo a nuestra comunidad. A pesar de las tensiones, los miembros del consejo insistieron que Caldwell es una gran ciudad y dijeron que este es el momento para dejar divisiones atrás y trabajar juntos por el futuro de la comunidad. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. El lunes y hoy martes hemos visto esas temperaturas más agradables, más de temporada, pero también es por la causa de este sistema bajo que continúa yéndose para el este, pero estamos entre medio de un sistema bajo y un sistema alto que nos está trayendo condiciones más ventosas que hemos visto en las tardes del lunes y en la tarde hoy del martes, pero eso va a continuar a bajarse y vamos a ver que las temperaturas poco a poco van a aumentarse llegando al viernes y van a superar un poco más del promedio llegando al sábado, el domingo y posiblemente extendiéndose para el lunes. Y viendo aquí el modelo a futuro, estamos viendo que ya que ese sistema salga al este, vamos a ver que empieza a dominar esta cresta de alta presión. Llega a la costa el viernes, donde veremos temperaturas a 87, 88 grados para el viernes aquí en Boise y continuaremos viendo subir esas temperaturas llegando al sábado. Aumentan bastante el domingo y esas temperaturas se mantienen estables en los altos 90 mientras lleguemos hacia el lunes. Y es posible que empiecen a bajarse las temperaturas después del lunes, pero aquí estamos viendo ese aumento de 80 grados para el miércoles, subiéndose a 96 grados para el domingo, y eso estamos anticipando condiciones más secas y también vamos a ver bastante sol para el fin de semana y la semana que viene. Our water is absolutely disgusting. Ahí podemos escuchar a una residente de Homedale. Y es que muchos están preocupados por el agua de la llave que presenta colores extraños. Podemos ver en la pantalla ahí un color café oscuro. Y al menos 40 familias del vecindario al suroeste de la ciudad han reportado esta situación. Dicen que es difícil llevar a cabo sus actividades del diario con un agua que huele y sabe mal. Se me hace difícil querer cocinar o limpiar con este tipo de agua. No sé si me siento segura dejando que mis hijos se bañen con agua que no es de un color claro. El Departamento de Calidad Ambiental de Idaho, o DEQ, por sus siglas en inglés, está al tanto de las preocupaciones y han hablado con las autoridades de la ciudad. La agencia afirma que Homedale cumple con todos los estándares de salud y pruebas de calidad de agua. Según DEQ, y basándole en las imágenes que ahí están viendo, el problema permanece estar relacionado con niveles elevados de hierro. Esto afecta el color y sabor, pero no representa un riesgo directo para la salud.
Una alerta para ustedes esta tarde. El Departamento de Transportación de Idaho está alertando a la comunidad sobre mensajes de texto falsos que están circulando alrededor del estado. Este tipo de estafa informa que ustedes pueden tener multas de tránsito sin pagar y exigen que se pague de inmediato, y también incluye enlaces falsos. Piden información personal. El Departamento de Transporte de Idaho, o ITD por sus siglas en inglés, aclara que no enviarán mensajes de texto sobre multas, infracciones sin pagar o pagos inmediatos. Si recibe uno de estos mensajes, ITD recomienda no hacer clic en ningún enlace y reportar el mensaje a su proveedor de telefonía móvil inmediatamente. Y las boletas para el Salón de Fama del Fútbol Universitario ya están disponibles esta semana, y el que hace su debut es un rostro muy familiar, tal vez para algunos, y es el entrenador de Boise State, Chris Petersen, que al fin es elegible para la consagración. Petersen ostenta un récord de 147 victorias y 39 pérdidas como entrenador. Tiene el mejor porcentaje de victorias de cualquier entrenador de Boise State. Guió a los Broncos a 2 temporadas sin pérdida, un par de victorias en el Fiesta Bowl y 5 títulos de conferencia. También fue el primer entrenador en la historia universitaria en ganar el premio Bear Bryant al entrenador del año 2 veces. Lo hizo en Boise State en 2006 y 2009. Tras su paso en Boise, Petersen tomó las riendas del programa de fútbol americano de la Universidad de Washington, guiando a los Huskies a 2 victorias de título de Pac-12 y una aparición a los playoffs del fútbol universitario en 2016. Petersen es uno de los 9 entrenadores de fútbol americano en la boleta este año. Pero no es el único Bronco en esa boleta. Kellen Moore hace su 5ª aparición en su 5º año de elegibilidad. Antes de ser entrenador principal de los New Orleans Saints, Moore guió a los Broncos a un récord de 53 como mariscal del campo titular en BSU. Él tiene el mejor porcentaje de victoria en la historia del fútbol universitario. Moore también fue finalista del trofeo Heisman, fue elegido al primer equipo All-American y 3 veces jugador ofensivo del año de la conferencia. Así que veremos si la 5ª vez es nombrado parte de ese salón de fama para Moore. Este sábado, un nuevo mercado llega para gozarse y brindar nuevas oportunidades en el Valle del Tesoro. Los organizadores del mercado nocturno de Caldwell afirmaron que el evento es una oportunidad para todos los emprendedores latinos. No hay muchas oportunidades donde puedan poner sus puestos. No todos pueden obtener un lugar donde pueden rentar un espacio en la mall o en otros lugares. Entonces, eso le queremos dar la oportunidad. Es parte de la comunidad latina. Estamos creciendo y aquí estamos y no nos vamos a ir. El mercado trajo con comida, música y bailes, y para los organizadores del mercado representa más que un negocio. Es un evento para unir a las culturas de Caldwell y ofrecer un espacio para todos los latinos que sueñen con ser emprendedores, como los dueños del Churro Spot. Que nomás no es un negocio, es un sueño que nosotros tenemos por mucho tiempo, y ya que es actual, no sé, me siento bien feliz, y quiero que todos que sepan que si tienen algo que quieren vender y no saben si lo quieren hacer o no, esta es la mejor oportunidad que puedes tener de venir aquí a Caldwell, que estés aquí con tu cultura, tu cultura mexicana. No se puede perder todo lo que se ofrece de este mercadito cada sábado, y si se le pide no se lo pierda, y no se preocupe que tienen muchas opciones los viernes por la noche con el 208 Market, que ya hemos mencionado aquí, y luego uno en Meridian, y también el que sigue el sábado en Caldwell. Esos detalles en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y también mencionamos este evento, que el sábado se celebró el primer festival Latinx Pride aquí en Boise. Este evento creó un espacio seguro para la comunidad LGBTQ+, donde se festejó la herencia cultural. El evento fue organizado por residentes locales que reconocen la importancia que es ser aceptado de todos tipos de géneros. En el festival, este tipo de eventos se goza de música, se gozó de comida y el ambiente inclusivo, y habían bastantes cosas que se hicieron en este evento.
No somos solo una cosa, somos una mezcla. Somos humanos y somos una mezcla de diferentes cosas. Y aquí estamos celebrando todo nuestro ser, no solo un aspecto de nuestras vidas. Y Brenda, pues obviamente se vio que fue un festival muy impresionante, con bastante color y mucha música. Sí, de verdad que sí. Bueno, mucho que anda pasando ya que llega la temporada de verano, ¿verdad? Sí. Bueno, para más noticias en español visite nuestro sitio web ktvb.com/español.